vector de posición de la cinemática directa con el vector de posición de la deseada. ¿Sí? Esos generalmente son los más informativos. Tienen que de las ecuaciones, de las submatrices de rotación, obtuvimos una sola, y es que phi es igual a teta 1 más teta 2 más teta 3. Listo. Entonces, nos enfocamos en estas y vemos que en estas dos ecuaciones uno tiene el coseno de un ángulo, aquí uno tiene el seno de ese mismo ángulo. Entonces ahí uno dice, puede valer la pena simplemente elevar todo al cuadrado e igualar. ¿Sí? X al cuadrado más y al cuadrado es igual a esto al cuadrado más esto al cuadrado. Y nosotros, después de ir despejando, ¿sí? Ir reduciendo esa expresión, digamos a una expresión más pequeña. ¿Cuál es esa expresión? X cuadrado más y cuadrado. X cuadrado más y cuadrado igual L1 al cuadrado más L2 al cuadrado más 2L1 por L2 por C2. Listo, exacto. Entonces, uno se puede sentir tentado a decir, bueno, vamos a despejar C2. Vamos a despejar C2 y utilizamos arcocoseno. Pero como decíamos, en robótica no podemos usar el arcocoseno, ni el arcotangente, ni el arcoseno, porque esos son expresiones que funcionan solamente en dos cuadrantes. Nosotros necesitamos algo que funcione en los 4 cuadrantes. Entonces esa función trigonométrica inversa que funciona en todos los cuadrantes se llama ATAN 2. Y vamos a ver por qué uno necesita ATAN 2. Digamos que yo tengo este triangulito. Vamos a hacerlo así. Digamos que tangente de teta esté dado por Px por Py sobre Px. Y vamos a decir que Py es negativo. Tangente de teta es igual a un número negativo sobre otro positivo. Y ahorita vamos a decir que tangente de beta es igual a Py sobre menos Px. Y uno ve que en estas dos expresiones lo único que está pasando es que este Py está en un cuadrante que hace que Py sea negativo y este hace que Px sea negativo. Entonces, ¿qué pasa si nosotros calculamos ATAN 2, arcotangente simplemente de tangente de teta? ¿Eso a qué es igual? El arcotangente de tangente de un ángulo es el ángulo, ¿cierto? Bien. No, pero primero. Bien. Digamos que vamos a calcular el arcotangente de tangente de teta, que en este caso es Py sobre Px menos Py sobre Px. Y ahora también vamos a calcular el arcotangente de Py sobre menos Px.
nosotros utilizamos arco tangente de menos PY sobre PX y calculamos arco tangente de PY sobre menos PX, ¿qué podemos decir sobre el resultado de estas dos operaciones? ¿Es igual o diferente? Cuando usted hace el arco tangente, ¿cuántos argumentos tiene el arco tangente? La función arco tangente, ¿cuántos argumentos tiene? No, es uno. Sí, uno hace arco tangente de un numerito, ¿listo? De un solo número. ¿Sí? Entonces, si yo hago arco tangente de menos PY sobre PX, me va a dar algo. Y si voy calculo arco tangente de PY sobre menos PX, me va a dar lo mismo. ¿Sí? Si yo calculo, entonces, si yo uso arco tangente, debo primero calcular el cociente, que me va a quedar aquí negativo. Y aquí lo mismo, calculo el cociente y más dividido menos me da también negativo. ¿Sí? Entonces el arco tangente de esto me va a dar un ángulo. El arco tangente de esto me va a dar otro ángulo y esos ángulos son iguales. Pero ¿será que eso corresponde con la realidad? No. ¿Sí? Porque estos dos, menos PY y PY se encuentran en cuadrantes diferentes. ¿Sí? PY va hacia arriba, menos PY va hacia abajo. PX va a la derecha, menos PX va a la izquierda. ¿Listo? Entonces, por eso nosotros en robótica no utilizamos arco tangente. Nosotros lo que usamos es atan 2, que sí recibe dos argumentos. Atan 2 de PY, PX. ¿Listo? Y entonces uno ahí sí podría hacer arco tangente 2 de menos PY, PX, o de PY, menos PX. ¿Listo? Entonces si nosotros dibujamos esto, tenemos acá PX, tenemos acá menos PX, aquí tenemos menos PY, acá tenemos PY y los números. Y si yo calculo entonces el arco tangente de menos PY dividido entre PX, menos PX, arco tangente 2 me va a dar este número, me va a dar θ. Pero si yo calculo el arco tangente de PY, menos PX, PY, menos PX, me va a dar este ángulo. Uno también podría poner dentro de la lógica del código que, por ejemplo, si PY es positivo, uno sabe que, digamos, el triángulo va a estar arriba visible en la mitad de la gráfica. Claro, sí, eso se puede hacer, pero estaría reinventando la rueda porque arco tangente 2 ya base. Pero es exactamente lo que dices. Atan 2 es una función por partes. ¿Sí? Atan 2 es atan de y sobre x si x es mayor que 0, y sobre arco tangente de y sobre x más b si x es menor que 0 y y es mayor o igual a 0. Todas esas condiciones pues habría que implementarlas, tiene razón. Pero pues no es necesario, porque ya tenemos esta función que está implementada en todas partes. Esta es una función trigonométrica inversa clásica. Listo. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos para no utilizar arco coseno, sino que utilizar arco tangente? Vamos a ver esta parte de acá, ¿saben?
vamos a despejar coseno de teta 2. Coseno de teta 2 es igual a x al cuadrado más y al cuadrado menos L1 al cuadrado menos L2 al cuadrado dividido entre 2 veces L1, L2. Entonces nosotros sabemos que A tan 2 de seno de teta 2, coma, coseno de teta 2 es igual a qué. Primero recordemos que es la tangente. Si yo tengo esto, ¿sí? Triángulo rectángulo, ¿se recuerda del colegio? Y tengo aquí PX, tengo PY. Entonces, tangente de teta es igual a PY dividido entre PX. Y si esto fuera unitario, si la hipotenusa es igual a 1, ¿a qué es igual PX? La hipotenusa es igual a 1. Este pedazo de acá es coseno de teta y el cateto opuesto es seno de teta. Entonces, tangente de teta, ¿a qué es igual? A seno de teta sobre coseno de teta. Entonces les vuelvo a preguntar, ¿a qué es igual a tan 2 de seno de teta 2, coseno de teta 2? Seno de teta sobre coseno de teta. No, es igual a teta 2. Estos seno sobre coseno es igual a la tangente, el arco tangente, ¿sí? Es la tangente inversa de la tangente, es el ángulo. ¿Sí? Esa tan 2 de seno 2, coseno 2 es igual a teta 2. No subir esto. Bien. Eso significa, pero ¿y qué es lo que nosotros queremos? Nosotros queremos obtener teta 2, eso es lo que realmente nos interesa. Teta 2 es lo que nos interesa. Entonces necesitamos, ya tenemos coseno de teta 2, nos falta saber a qué es igual seno de teta 2. Pero yo sé que coseno de teta 2 al cuadrado más seno de teta 2 al cuadrado es igual a 1, ¿cierto? Entonces, si yo tengo el seno, también tengo el coseno. Y viceversa. Entonces, seno de teta 2 a qué es igual? A más o menos la raíz cuadrada de 1 menos el coseno de teta 2 al cuadrado. Entonces, seno de teta 2 va a ser igual a más o menos la raíz cuadrada de 1 menos esto al cuadrado. Bien. Entonces teta 2 es igual a arco tangente 2 de seno de teta 2 es más o menos la raíz cuadrada de 1 menos coseno 2 al cuadrado, coma, coseno 2. A tan 2 es igual, perdón, teta 2 es igual a tan 2 de seno de teta 2, coma, coseno de teta 2. Y aquí ustedes pueden ver que tenemos dos soluciones diferentes. Una con el seno positivo y otra con el seno negativo. ¿Son dos caminos? Sí, son dos caminos diferentes. Uno en el que el robot
robot está así y otro en el que el robot está así. Perdón, este límite. Está así y así. Entonces, obviamente, hay que tener en cuenta que aún no tenemos la solución para teta 1. Muy probablemente teta 1 va a depender de teta 2. Entonces, y eso tiene sentido. Yo para alcanzar esta orientación, yo puedo tener este brazo mirando así, o también lo puedo tener hacia allá. Y con el codo, esta es una opción, y el codo así, pues es otra opción. Bien, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Es claro esto? Analícenlo y asegúrense de que lo entienden. En casi toda cinemática inversa, uno va a tener que hacer esto. Calcula el seno, después calcula el coseno a partir del seno, calcula el coseno, después el seno a partir del coseno, y así uno obtiene lo podría, cuando uno implementa esto, uno debe tener muy claro que coseno 2 es esta expresión de aquí, y que 1 menos coseno 2 al cuadrado es esto también, es 1 menos esto al cuadrado. Entonces, teta 2 es efectivamente función de la deseada. Mi deseada es, yo quiero que el efector final se encuentre en la posición X como bien, así sucede. Pero en este caso, no el efector final, ¿sí? No es el efector final. Nosotros estamos comparando nuestra deseada con la cinemática directa, utilizando esta tabla de DH, ¿sí? Tres articulaciones. Entonces, como tal, esta cinemática deseada es de aquí. ¿Sí? Es esto. Entonces, esa posición X va a ser esta que yo quiero acá, la posición Y es esta que yo quiero acá, y el ángulo es este ángulo que forma X2 con XZ. En el RBIS, eso ya te pone los marcos automáticamente. Cuando estamos haciendo la cinemática directa de nuestro robot, podemos en esos marcos ya hacer los cálculos con esos marcos que están puestos. No. Toca ponerlos con la... Esto toca hacerlo a mano. Sí, por lo que decíamos que no es posible, no hay un método numérico que nos No me refiero a eso, es que el RBIS ya te pone la dirección de los marcos, el Z subiendo, Z para la derecha, por ejemplo. Sí. Podemos hacer estos cálculos ya como están puestos esos marcos, o toca hacerlo según la convención. Ah, el VRDF debe reflejar la convención de H. ¿Sí? Entonces, todos tus ejes Z deben estar apuntando en el sentido de rotación de esa articulación. Eso es algo que tienen que tener muy en cuenta para la última entrega. Todos los ejes Z, todos los ejes de rotación y todos los ejes de traslación deben corresponder con los ejes Z de su marco correspondiente, tal como nos lo indica la convención de H. Bien. Listo. Entonces ahora sigue teta 1. O bueno, vamos a continuar. ¿Qué podemos hacer? Entonces aquí les voy a dar un tip adicional. Y es el siguiente. Uno puede también intentar dividir Y sobre X. Esa es otra opción. Como les dije, lo que sigue ahorita es simplemente creatividad algebraica y trigonométrica. ¿Puedo borrar acá? Sí. Entonces otra opción es
Y sobre X igual a qué? A L1 S1 más L2 S1 sobre L1 S1 L1 C1 más L2 C1. Entonces, siempre que ustedes se encuentren con un cociente entre dos escalares, ¿sí?, y una expresión en la que ustedes tengan seno de un ángulo y el seno de la suma de un ángulo abajo, arriba y abajo, coseno de este ángulo y después el coseno de este ángulo, uno puede despejar uno de los dos ángulos utilizando una identidad trigonométrica que es ¿Eso no lo dan en el parcial, las identidades? el tangente, sí, tangente de θ1 más θ2. Aquí es igual eso. Un segundo, chicos. Vayan buscando a qué es igual tangente de θ1 más θ2. Y piensen que se puedo poner acá. Entonces yo aquí puedo despejar θ1 en función de la deseada y de θ2, porque θ2 ya lo tengo. Bien, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que tenemos que hacer es hacer que esta expresión se parezca a esta. Una vez esta expresión se parezca a esta, yo voy a poder despejar θ1. Bien, entonces, de pronto ustedes por ahora se preguntarán, bueno, ¿por qué tengo que hacer que esto se parezca a esto? Primero hagamos que se parezca y después vemos la utilidad. Listo, entonces ahí sí, ideas. Aquí es igual seno de θ1 más θ2. Pues separar ese seno 1 o 2, ¿no? Igual que con el coseno. ¿Otra vez? Pues el seno, que supongo que pasa que el seno de θ1 más θ2, separarlo. Sí, cierto. Y Puede también el ser coseno. una buena idea. Pero entonces no hay una forma única de resolverlo. Como usted lo pueda. El resultado final es único. Sí. Pero siempre es seguro. el Se verá cómo lo hace. Se verá cómo lo hace. Si usted multiplica todas las expresiones, se puede multiplicar todas las expresiones por coseno. Todo por coseno. O sea, la de aquí, porque si te da seno sobre coseno es tangente. Sí, sí. Seno, coseno sobre coseno daría 1. Y bueno, y este también queda tangente, o sea que quedaría L1 tangente de θ1, Sí. L2 tangente de θ2 sobre L1 por 1 más L2 por 1. Entonces, es muy buena idea, definitivamente, separar esto, ¿cierto? Bueno, no simplificarlo. Entonces, amplificarlo y después exponer θ1 y θ2 independientemente. ¿Sí? Y después hacemos eso. Bien, entonces, esto es igual a L1 S1 más, pues aquí tenemos L2 Por ese 1 S1 más ese 2. Sería L1 por es el seno de la suma de los ángulos. Y eso es igual a seno de uno. θ1 por coseno de θ2 Ajá. más coseno de θ1 por seno de θ2. Sobre
L1 coseno 1 más L2 por el coseno de la suma de los ángulos. El coseno de la suma de los ángulos es Coseno teta 1, coseno teta 2. coseno 2. Ahí tiene que un más. Un menos. Esto es más, siempre esto es más. Eso es un más. Entonces va un menos. Seno de teta 1 por seno de teta 2. Eso. Listo. Entonces, lo que podemos hacer ahora, vamos a dejar No sé, creo que sí. Se puede factorizar si no teta 1 arriba en una parte. seno 1. No sé. Vamos a dividir de una vez entre coseno 1. Sí, creo que sí. Creo que sí. Pues para eso L1 y coseno 1. ¿Cómo dices? ¿Viste que por dividir una coseno teta 1? Sí. Pues una L1 coseno teta 1. Para L1. Ajá, exacto. Vamos a ver eso. Entonces este es igual a bueno, entonces vamos a dividir todo entre L1 coseno de teta 1. Entonces esto queda tangente de teta 1, ¿cierto? ¿Sí? Entonces L1 sobre L1 y S1 sobre coseno 1 da tangente de teta 1 más. ¿Listo? L2 sobre L1 por tangente de teta 1 por coseno de teta 2 más más seno de teta 2 sobre L1, ¿cierto? Estamos dividiendo todo entre L1, entonces queda L1 C1. Todo entre L1 C1, entonces queda L1, queda tangente de teta 1 en el primero, más L2 L2 sobre L1 seno de teta 2, ¿sí? Sobre L1 C1 sobre L1 C1 a 1 más L2 sobre L1 por C2 menos L2 sobre L1 tangente de teta 1 por C2. Revisen que esto esté bien. Todo lo dividimos entre L1 C1. Aquí no. Luego se factoriza L1 sobre L2 arriba también. Pero entonces esto está bien. ¿Sí? Pero Listo. ahí dividiste el coseno de 1 sobre el coseno de la derecha. ¿Cómo? ¿Cierto? El coseno de 1 cuando dividiste entre el coseno Bien. queda ahí, ¿sí? Todo lo dividí entre L1 C1. Sí, sí.
Ahora Separar las vamos letras. vamos a factorizar acá tangente de teta 1. Muchas divisiones. No tenemos que factorizar L2 sobre L1. ¿Cómo dices? L2 sobre L1 se puede factorizar. También. Porque ya tenemos un tangente de teta 1 no tiene que estar. No sé, mover todo lo peligroso. Pero no está agregando unos tangentes de paso hoy. Aquí es igual coseno un ángulo más el seno del ángulo. ¿Cómo? El seno un ángulo más el coseno del ángulo que es igual a qué. ¿Ustedes saben? Ahí deberíamos dividir este coseno 2 para 1, eliminar este coseno arriba, el coseno abajo, y tener tangente de 2. Sí, vamos a hacerlo. Exacto. Miren, ¿cuál es el problema que yo estoy viendo? Es que tenemos tangente de teta 1 separado. Sí, y lo queremos aquí solito. Y no tenemos tangente de 2. Entonces lo que vamos a hacer mejor es, vamos a factorizar el 1 arriba. Hagamos esto y después. Entonces tenemos S1 factor de L1 más L2C2, ¿cierto? Más L2 C1 S2. Y aquí abajo C1 por factorizar. vamos a hacer Coseno 1. coseno 1 factor común de L1 más L2. L2, C2. más L2, C2. más L2 C2, ¿cierto? Menos L2, Menos C1. L2 S1 S2. Ahora sí, ahora se ve mejor, ¿cierto? Sí, ya está hecho. Eso ya está hecho. Sí, ustedes. Entonces, miren, ahora sí, miren que esto es igual a esto. Entonces vamos a poder matar varios pájaros de un solo tiro. Ahora sí, dividamos todo entre C1, L1 más L2C2. Y voy a dejarlo aquí explícito, para que no nos enredemos. Queda S1, L1 más L2C2 sobre C1 factor de L1 más L2C2, ¿cierto? Más L2 C1 S2 sobre C1 por L1 más L2C2 sobre C1 por L1 más L2C2 sobre C1 por L1 más L2C2 más, menos. Y además está el menos, menos L2 S1 S2 sobre C1 por L1 más L2C2. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Este se cancela con este y queda tangente de teta 1. ¿Sí? Más esto acá, queda C1 C1 dividido C1 da 1, entonces queda L2 S2 sobre L1 más L2 C2, ¿cierto? Sobre 1 menos S1 dividido C1 Tangente de teta 1. tangente de teta 1 L2, S2. por L2 S2 Sobre L1 más L1 más L2 C2. Bueno. Listo. Entonces ahora sí comparemos.
Vamos a comparar. Yo digo que L2 es L2, L1 más L2. Entonces es tangente de teta 2. Yo digo. Sí, seguro. Entonces miren que tenemos, vamos a comparar con la identidad de la que les hablé. Tenemos aquí tangente de teta 1. Aquí tenemos un 1, aquí tenemos un más, aquí tenemos un menos. ¿Y qué hay acá arriba? Acá arriba vamos a tener algo. ¿Sí? Y acá abajo vamos a tener tangente de teta 1 por ese algo. ¿Listo? Entonces tenemos acá tenemos algo, L2 S2 sobre L1 más L2 0. Y abajo tenemos tangente de teta 1 multiplicado por ese algo. Yo me sospecho que eso es igual a tangente de teta 2. Exactamente. Entonces, como yo tengo esto acá, así como está, ¿sí? Entonces yo puedo decir que esta expresión va a ser igual a, sino que entonces aquí vamos a hacer un pequeño cambio. No vamos a llamarle teta 2 porque eso no es nuestro teta 2. Esto es otra cosa. Vamos a llamarle beta. Esto es beta. ¿Sí? Entonces tangente de teta 1 más beta es igual a tangente de teta 1 más tangente de beta. Y decimos que tangente es igual a L2 por S2 por L1 más L2 sobre S2. Exacto. Sobre 1 menos tangente de teta 1 por tangente de beta. ¿Listo? Entonces miren que aquí nosotros podemos ver efectivamente, entonces esto es igual a tangente de beta 1, muy bien, más beta. Esta es la tangente de la suma de dos ángulos, donde beta a qué es igual. Beta es igual a, no, A L, Tangente de beta es igual a L2 sobre por S2. no. ¿Cómo otra? Perdón. Por eso, tangente de beta es igual a L2. Eso. Entonces, ¿a qué es igual beta? Arcotangente. No, arcotangente no. Bueno, arcotangente 2. Eso. Beta es igual entonces a A tan 2 de numerador, coma, denominador. L2, S2, coma, L1 más L2, C2. Bien. Eso, entonces, eso es beta. ¿Y de ahí qué? Bien. Se enumerado, ¿no? Sí. Listo, entonces tenemos que esto efectivamente es igual a eso. Entonces uno también podría decir que tangente de teta 1 más beta, tangente de teta 1 más beta es igual a qué? Es igual a beta. Es que esto es igual a esto, ¿cierto? Esto es igual a esto, esto es igual a esto, esto es igual a esto. ¿De dónde arrancamos? Esta es nuestra ecuación original. Y sobre x es igual a esto de acá. Y esto de acá lo fuimos reescribiendo hasta que llegamos a esto. Es decir, entonces esto, tangente de teta 1 más beta, es igual a y sobre x. Al tener esta expresión es fácil de despejar. De despejar teta 1 más beta. ¿Sí? Entonces, ¿cómo despejamos esto?
Algo tan. Sí, atan 2 de y, x va a ser igual a qué? Teta 1 más beta. A teta 1. Entonces teta 1 a qué es igual. Pero beta no es. Pero nosotros conocemos teta 1. Y beta es esa. Entonces teta 1 es igual a tan 2 de y, x Pues esa es la respuesta. menos a tan 2 de L2 de C2, L1 más L2 C2 y hemos coronado. Solamente hay un punto de esta en el parcial, ¿verdad? ¿Cómo? Solamente hay un punto de esta en el parcial, ¿verdad? Listo. Entonces, y esto, ¿y cómo sabemos que la sacamos? Teta 1 es función de la deseada y es función de teta 2 que ya tenemos. Teta 2 lo calculamos un rato. ¿Qué nos falta? Es el viernes de la próxima. Sí, Es con computador otra vez. no, sí. ¿Cómo? Manito, Sin computador. Sin computador. Ay, si no necesita. Pégale más miedo si lo mete con computador. Es que es Claro que la No, pero yo no entiendo, a ver. Quiero pensar algo. ¿Ustedes utilizaron el computador? ¿Es igual a qué? A teta 1 más teta 2 más teta 3. Entonces ya tenemos teta 1, tenemos teta 2, entonces teta 3 es igual a pi menos teta 1 menos teta 2. Listo. Y listo. Hicimos la cinemática directa, la cinemática inversa, perdón, de este robot. toda la clase. Bien, ¿tienen preguntas, comentarios? No, pero miren, lo único nuevo realmente es igualar la cinemática directa con la deseada persona. La directa con la deseada. La matriz que nos saca de cinemática de deseada con respecto al marco global, o sea, marco cero. ¿Lo estás por Sí, siempre con respecto a Y una cosa de, yo estaba viendo el ejemplo con el ejemplo, estaba haciendo un brazo robótico y sale bien, pero no es un robot móvil. Es diferente el programa. O sea, esto que estamos viendo no aplica para robots móviles. Y ya van a ver por qué. Entonces, parte, digamos, el segundo corte va a ser modelado cinemático de robots móviles colombianos, tanto el directo como el inverso. El segundo paso. El tercero. Pero si vamos a aprender igual. Entonces, pues vamos a hacer. La otra pregunta, para el parcial la aparece buena. Sí. El examen, el segundo parcial, va a tener una parte conceptual donde se evalúe modelado 3D, simulación, ¿sí? Pueden ver scripts sobre
un archivo launch, un archivo PDF, y ustedes tienen que explicar qué hacen. Otra opción es que les pasemos el URL y ustedes dibujen el robot. O les pasamos el robot y ustedes escriben el URL. Entonces, pero miren, entonces miren, claro, no se les va a pedir pues, detalle de código con respecto al URL que escriban. Ustedes deben entender, ¿sí? Y mostrar cuál es la estructura de un URL. ¿Qué tiene un link? La descripción de un link. Tiene un tag visual, un tag de colisión y un tag inercial, ¿cierto? Y para el tag visual yo tengo que definir las coordenadas del origen. Las meshes. O la forma. Exacto. Entonces, no se les va a pedir una sintaxis exacta, pero ustedes sí tienen que demostrar que saben cuál es la estructura de un link, ¿sí? ¿Cuál es la estructura de un join? ¿Qué debe tener un join? ¿Qué tipo es? ¿Qué tipo es? Continuo, Ajá. ¿Dónde está? Las coordenadas del origen. La relación que tiene. Pues, Falta algo esencial. ¿Ah? El tipo, ¿no? ¿Cuál es su padre y cuál es su hijo? Ajá, el tipo. ¿La tienen clara? Eso. Y otro ejercicio que va a hacer es numerismo, la cinemática inversa de un manipulador. el profesor se dijo que tardaba hora y media en hacer eso, pero el parcial dura hora y media y tenemos una parte teórica. Así Sí. que, Luego la parte teórica, eso es media hora y el ejercicio una hora. pero se dijo que tardaba hora y media un ingeniero en hacer esto. Haciendo el examen o haciendo la cinemática. La cinemática directa, usted dijo. La inversa. Bueno, ¿La inversa? La inversa, usted dijo. Pero completa, de un robot de 6 grados de libertad. Ya nos pone de 5. Bueno, pero un robot de 2 grados, como entre 20 ingenieros nos demoramos 2 clases. Pero sin estudiar para el examen. Pero con el profesor. Bueno, Nos vemos el próximo semestre. No, y eso son muy llorones, no sé. Profesor, para el URDF, si nos coloca a describir el URDF, nos puede colocar el formato, porque es que yo sé leer el formato escrito, pero yo no me aprendí el formato. O sea, me coloca a escribir eso desde cero, yo no sé cómo. No, pero es que lo que ustedes tendrían que hacer es algo así. Yo instalo. Exacto. O sea, así como aparecía en las primeras diapositivas que Sí, aparecía la estructura, ¿no? ah, Sí, link, visual. ah, Yo me necesito la estructura, yo sé cómo usarlo, pero la ¿verdad? estructura no me la tengo en memoria. No, pero es que ¿cuál es la estructura? Name del robot. El XML también. ¿Cómo es el de Julián? Tampoco póngale. Espantajo. Es que ese es un mini zoom. Listo. Entonces, nombre del robot. Link. De hecho, sí, link. Name. Y entonces le ponemos link 1. Basic, ¿no? Ve, una de cuero, no una hoja de papel que está haciendo bello. Si agregan detalle está bien, pero esto es lo mínimo. ¿Sí? Claro. Entonces, después viene el tag visual. Y yo sabía que no tenemos que Sí, solo Ah, ok. mesh, ¿cierto? Sí. Pues, el mail, el directorio. Ah, bueno, y esto debe tener coordenadas del origen. Ajá. Sí, pero Ah, no existe así. después colisión. vale así, no te lo colocar por ahí.
Colisión igual a Sí, y las otras cosas. Entonces, la idea es que ustedes no van a ser detallados en cuanto a la sintaxis, pero ustedes deben saber que primero el nombre, después un link, después un join que conecte ese link con el siguiente, que cada link debe tener un tag visual y que averigüen y estudien cuál es la estructura del tag visual, cuál es la estructura del tag de colisión, cuál es la estructura del tag de inercia. Y no es por No, el- que no De se hecho, puede. el tag de inercia no lo van a tener que llenar. No, pues sacando la inercia a un robot ahí, no he podido hacer Aunque Y utilizando la inercia de los ejes paralelos. Y por qué no piensa llevar el URL de nuestro robot, que al fin y al cabo va a ser diferente, pero como una plantilla de lista. Esto es esto, esto es esto. ¿Cómo otra vez? O sea, llevar el URL de nuestro robot, por ejemplo, que evidentemente no va a ser el parcial, supongo, para guiarnos en cómo ir armando, porque al fin y al No, cabo muchachos, pero es que lo importante es saber cómo se llama. Es que esto es cultura general, dice el profe. Pero es que ya les estoy diciendo qué es lo que tienen que saber. Es cultura general de ingeniero, dice. De ingeniero mecatrónico que le gusta la robótica. El otro que solo quiere diseñar. Bueno, ¿Qué vale más en el parcial? ¿Esto o el ejercicio? la cinemática. Lo teórico. ¿Ustedes sabían que les fue mejor en la parte numérica que en la parte teórica en el primer parcial? Los datos son datos y hay que darlos. Hagan las cuentas. No sé, eso va a depender. Bueno, les tengo una noticia que ya todos saben, ¿cierto? Sí. Es que esta es nuestra última clase. Acabamos Pero la pregunta es. Y a partir del miércoles, ustedes van a tener un nuevo profesor, es el profe Juan Sebastián Mosquera. ¿Ah? Sí, el de la noche, ¿no? Sí, él enseña robótica en la noche, es mi estudiante de doctorado, un test, sí, aprovechenlo bastante. Porque Yo creo que va a seguir virtual. me ofrecieron un trabajo en una empresa, chicos, y decidí tomarlo. Entonces, como 3, 4 años, y después regresar y ser profesor toda mi vida. Chicos, esto que yo les he enseñado durante este semestre, créanme que es importante, créanme que es útil. Mucha gente que sabe, si ustedes quieren asegurar su trabajo una vez sean egresados, sean fuertes en robótica. Eso es lo que el mercado está requiriendo. ¿Sí? Las habilidades que les estoy enseñando acá están siendo requeridas. ¿Sí? Entonces, y muestra, una muestra es lo que yo, por ejemplo, en mi caso, ¿sí? Yo no apliqué por ningún trabajo porque yo amo ser profesor. A mí esta empresa me buscó, ¿sí? Insistió, muchas veces le dije, no, es que yo estoy donde estoy. Pero es una empresa de carros. Entonces, los carros, yo tengo un punto débil por los carros, entonces acepté. Sí, Carlos. Y hasta donde me dijeron